Buenas tardes, jóvenes. Vamos a revisar el ejemplo 1 que comentamos ayer en el día de clases. El tema es respuesta en frecuencia. Tenemos un sistema de control representado por esta función de transferencia. Y si estamos hablando en el tema de respuesta en frecuencia, es porque tenemos que considerar cuál es la salida de ese sistema de control cuando se somete a una entrada de este tipo, que es una señal senoidal. Como revisamos en clase, todo sistema sometido a una entrada de este tipo senoidal, entre las características de esta señal de entrada es que cuenta con una amplitud y una frecuencia angular, la salida o la respuesta de un sistema ante esta entrada sería lo indicado aquí. Es decir, la salida sigue siendo una señal senoidal con la misma frecuencia angular, pero afectada o no afectada, sería con su respectiva amplitud. Es decir, la amplitud va a cambiar, porque si bien en la entrada solamente en la señal de entrada la amplitud era A, la salida va a ser la amplitud final de la salida va a ser el producto de A por este término que está aquí, que es la ganancia. Y aparte de ello, se le va a sumar un desfase. Por lo tanto, en este ejercicio, en el ejemplo 1, lo que nos piden es, dado este sistema de control, pues calcular cuál es la ganancia y cuál es el desfase. ¿Cuál es la estrategia, jóvenes, para darle solución a este ejercicio? Bueno, como primero hay que calcular la ganancia. La estrategia es la siguiente. Todo lo que valga S se sustituye por J omega. Por lo tanto, si la función de transferencia original es 1 sobre S más 2, pues aquí está, ¿no? Sería G de S 1 sobre S más 2. Todo lo que valga S se sustituye por J omega. Y aquí está. Aquí está indicado que se está sustituyendo por J omega. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un número complejo y queremos encontrar su magnitud y fase, la mejor estrategia es convertirlo a su forma rectangular. Para convertirlo a su forma rectangular hay que hacer ahí una manipulación algebraica, la cual se basa en un término que se llama conjugado de un término. Es decir, si yo tengo un factor como el que está aquí, raíz de 4 más x más 3, su conjugado es el mismo número pero con signo contrario. Por lo tanto, si estamos hablando que tenemos un número complejo de esta forma como factor, su conjugado es de esta forma. La idea es utilizar esta manipulación algebraica para dejar un número complejo en su forma rectangular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se considera este factor y se multiplica por sí mismo, pero con el número contrario. Para que no se altere, debe estar dividido entre uno mismo para que no se altere la función, ¿no? Esto entre esto es 1, por eso no se altera. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Bueno, simplemente se multiplica todo este término por este término y este término por este otro término. Si siguen el desarrollo y la simplificación, es evidente que va a quedar todo este término que viene aquí indicado. ¿Cómo sale todo este término? Bueno, de multiplicar este término por este otro, este término por este 2 por menos J omega y más 2 por más 2. Aquí está indicado. Hay como recordatorio, cuando tenemos un número complejo, el número complejo J a su vez es igual a raíz de menos 1, por lo tanto J al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto, aquí se hacen las sustituciones, las respectivas simplificaciones, y por lo tanto de todo este término que está aquí, lo único que nos queda es esto de acá, menos J omega más 2 entre omega al cuadrado más 4. Esto lo podemos descomponer en dos términos, teniendo como factor común omega
omega al cuadrado más 4. Es por ello que se reescribe de esta forma. Este es el factor común y se separan los términos de arriba, ¿no? Menos j omega y más 2. Por lo tanto, recuerden que omega al cuadrado al fin es un número, es una constante. Por lo tanto, es válido considerar que lo podemos llevar ya desde aquí a su forma equivalente como un número complejo en su forma rectangular. Es decir, la parte en x, tal y como lo comentamos en el video pasado, x sería 2 sobre omega al cuadrado más 4, y la parte imaginaria sería omega sobre omega al cuadrado más 4, que es lo que aparece acá, y el signo negativo. Por lo tanto, esta parte sería x y esta parte sería y. De esta manera aplicamos la fórmula que vimos en su momento en el video 1. Hay que calcular la magnitud. Calculando la magnitud es el cuadrado de este término más el cuadrado de este término, y a la suma le sacamos la raíz cuadrada, que es tal y como se ve en nuestra hoja 2 de 3. Aquí se indica el procedimiento, solamente fue sustitución. Aquí, bueno, debido a que usamos literales y no números, se tienen que hacer simplificaciones. El primer término está al cuadrado y este otro también al cuadrado. Esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. Si están de acuerdo que aquí es al cuadrado, pues 2 por 2, 4. Y este término queda indicado aquí nada más al cuadrado. Al igual aquí, omega al cuadrado. Este término omega al cuadrado más 4 queda al cuadrado. Ahora lo que podemos hacer es, estos dos términos se suman. Este es el factor común. Por lo tanto es válido indicar que es 4 más omega al cuadrado. Posteriormente, esto simplifica. Este término es igual a este, nada más que este término está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo que se indica aquí es que este término con este al cuadrado me queda en el numerador 1 y abajo omega al cuadrado más 4. Posteriormente, a manera de simplificarlo aún más, cuando tienes una raíz de una división, también se puede resolver la raíz de manera individual entre el numerador, obteniendo la raíz cuadrada del numerador y obteniendo por separado la raíz cuadrada del denominador. Por eso es válido expresarlo así: raíz de 1 entre raíz de omega al cuadrado más 4. Por lo tanto, nuestro primer procedimiento, que es obtener la magnitud para el ejemplo anterior, ahí está, es 1 entre raíz cuadrada de omega al cuadrado más 4. Entonces este video solamente fue para calcular la magnitud. En el siguiente video comentaremos el procedimiento para obtener la fase. Saludos.